mis hermanos, por favor, abran de una vez su Biblia en el Salmo 94, por favor. Para quienes están visitándonos el día de hoy, contarles que estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Cantos de Verdad, y está basada en los Salmos, especialmente porque queremos apreciar cómo en diferentes realidades de la vida adoramos y buscamos al Señor. Una de las cosas que más nos acerca a los salmos y que yo creo que nos ayuda como a identificarnos tanto con ellos es que justamente los salmistas escribieron desde las realidades que vivían, el dolor, la aflicción, como veremos hoy la injusticia, la opresión. Y bueno, queremos, digamos que unirnos a estos salmos para entender mejor cómo es que tú y yo adoramos a Dios en esa cotidianidad y en esa realidad de vida que enfrentamos cada uno de nosotros. Pero antes de leer el texto, yo quiero introducir este sermón pensando en lo siguiente, y que podamos pensar en lo siguiente. Yo creo que si algo nos indigna a todos nosotros es la injusticia, ¿no les parece? O sea, si algo nos produce enojo, ira, es como la injusticia. Y eso es así por la razón de que Dios nos creó como el Dios justo. O sea, si el Dios que nos creó es el Dios justo. Y yo no sé a ti qué te indigna, qué te causa ese enojo cuando sientes una injusticia. En mi caso, por ejemplo, estuve pensando cuando apreciamos en las noticias esto de que personajes pues que hacen mucha maldad en nuestra sociedad, lamentablemente, y cuando las autoridades pasan meses, 1, 2 años tratando de encontrarlos y hacen todas las investigaciones y la inteligencia, y finalmente cuando los pueden capturar, uno se da cuenta que unos pocos días después ya están libres, ¿cierto? Por vencimiento de términos, por falta de pruebas, en fin, tantas razones, ¿verdad? Y así, podríamos pensar en muchas otras situaciones que nos generan indignación. Quizás para ti ha sido que alguien te robó alguna vez. Quizá que algún jefe en alguna oportunidad no valoró tu trabajo o menospreció tu esfuerzo, tu dedicación. O quizá que alguien habló contra ti, dañando tu reputación y tu imagen. Y bueno, pueden haber muchas situaciones que causan esta indignación. Pero la pregunta aquí es cómo respondemos frente a eso. Y el Salmo 94 nos va a ayudar justamente a poder entender mejor cómo es que tú y yo respondemos a esta realidad. Así que vamos a leer Salmo 94, verso 1 en adelante. Dice la palabra así: Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, afligen a tu heredad, matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? ¿El que hizo el oído acaso no oye? ¿El que dio forma al ojo acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente.
Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Bueno, cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Hace un momento cuando cantábamos con esta idea de exaltar y glorificar tu nombre, oramos que nos permitas a la luz de tu palabra conocerte mejor, apreciarte más. Quita los obstáculos, Señor, la superficialidad, la pereza espiritual. Ayúdanos a ver este Dios extraordinario al que nosotros adoramos y reconocer quién eres tú. Así que ayúdanos especialmente cuando pensamos en la injusticia y en la opresión. ¿Cómo nosotros, como hijos tuyos, hemos de responder? Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta predicación, como ya han escuchado, cómo enfrentar la injusticia y la opresión, que son los dos temas o los dos puntos que este salmo recalca. Y para eso, digamos, queremos tener como 4 respuestas o 4 afirmaciones que nos ayudan a pensar cómo nosotros respondemos bíblicamente, piadosamente ante estas situaciones que nos afligen. Así que lo primero que queremos afirmar esta mañana es lo siguiente: la venganza pertenece a Dios, y eso lo encontramos del verso 1 al 7. La venganza pertenece a Dios. Si ustedes se han dado cuenta en la lectura, aquí tenemos una radiografía del mundo. Y como sucede con la Escritura en cualquier parte, pues el mundo que nos cuenta la Escritura es muy similar al mundo que tenemos el día de hoy. Y es un mundo que practica la injusticia y la opresión. Es un mundo que procura a toda costa relegar a Dios, como silenciar a Dios. Es como vivir o crear escenarios en los que Dios no está presente, no hace parte, no tiene parte. Un mundo que está convencido en su razonamiento entenebrecido y oscurecido, como dice Pablo en Romanos, a causa del pecado, que piensa que no hay quien le juzgue, que nadie lo va a llamar a cuentas, que no tiene que rendirle a nadie en ningún momento. Y por eso es que estos versos hablan o describen esta idea de cómo ellos se comportan, cómo se comporta el mundo. Dice que ellos hablan con arrogancia, verso 4, ellos oprimen al pueblo del Señor, en el verso 5, ellos violentan a los más vulnerables. Una característica es que son como insensibles, como despiadados, no les interesa el dolor de los más vulnerables. Pero también si miran en el verso 7, dice que ellos ignoran a Dios. Ellos llegan a concluir lo siguiente: el Señor no ve nada. En otras palabras, Dios no es nada, Él no hace caso, o a Dios no le interesa, no le importa estos asuntos. En otro salmo, el Salmo 10, verso 11, dice que ellos llegan a concluir en su pensamiento lo siguiente: no hay Dios. Y yo creo que este mundo que silencia a Dios, que calla a Dios, lo hace porque de esa forma puede vivir a sus antojos. Es decir, puede expresar sus placeres, sus deseos, sin ninguna preocupación, sin ninguna inquietud. Y ahí está el engaño tan terrible, ¿no? Porque digamos que cuando el mundo o las personas o nosotros queremos decir no hay Dios, no hay un Dios que vea, no hay un Dios que juzgue, no hay un Dios que nos llame a cuentas, no importa lo que hagamos, lo que resulta de ese pensamiento es justamente que podemos entonces hacer lo que queremos. Es decir, si no tenemos que rendirle cuentas a nadie, entonces podemos hacer y vivir como queremos. Entonces, piensa en esto. Ese sería un mundo ideal, ¿no? Porque cada quien hace lo que quiere y cada quien disfruta como quiere. Y lo que el salmista está diciendo aquí es justamente eso, este mundo le ha tapado la boca a Dios y ha cerrado los ojos de Dios, y entonces puede vivir disfrutando de la vida, puede oprimir, puede hacer daño, puede maltratar a otros, puede regocijarse en su arrogancia. Y uno puede pensar que esta es la más terrible de las expresiones de toda soberbia,
pensar, no hay Dios, yo nunca tendré que darle cuentas a nadie de lo que hago, eso es cuestión mía. Spurgeon, el gran predicador, dijo algo referente a este mundo, dijo esto: eran ciegamente malvados porque soñaban con un Dios ciego. Cuando los hombres creen que los ojos de Dios están apagados, no hay razón para sorprenderse de que den plena licencia a sus brutales pasiones. Es decir, si no hay Dios, entonces vive como quieras. Y este es el mundo ideal para el hombre que quiere vivir como quiere. Y ante este panorama y ante esta realidad de vida que es la del salmista y que también es la que tenemos nosotros en este tiempo, es que él clama en los versos 1 y 2, oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra. Ahora tenemos que hacer como una aclaración aquí. Y la aclaración es porque a veces cuando leemos textos como estos, por ejemplo los que habla de la venganza de Dios, pues nos suena un poco como incómodo, ¿verdad? Porque por lo general siempre nos gusta más o apreciamos más esas ideas de Dios de amor, de misericordia, de gracia. Nosotros al principio de este año tuvimos una serie que era sobre los atributos de Dios y lo que pretendíamos ahí era poder conocer claramente a Dios en todo lo que Él es. Y yo recuerdo que el pastor Efraín nos enseñó en esa oportunidad acerca de la ira de Dios, la ira santa de Dios. Porque eso como que no nos gusta, nos incomoda pensar en la ira de Dios, el juicio de Dios, la venganza de Dios. Ahora, cuando hablamos de la venganza de Dios y pensamos qué quiso decir el salmista aquí cuando hablaba de la venganza, tiene que ver con la justicia divina que es retributiva. Y este es el punto acá. El punto es que todo hombre que ha vivido sobre esta tierra en cualquier momento de la historia tiene que presentarse delante de Dios para rendir por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho. No hay ningún ser humano en este planeta, ni antes ni después, que escape a esa verdad. Esta es la realidad para todos nosotros. Y lo que Dios hace es que Dios le dará a cada uno lo que merece. Eso es cuando pensamos en la venganza de Dios, en la ira de Dios. Y la razón por la cual Dios responde de esa manera es porque nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, como dice Isaías. Nuestro Dios es el Dios que está alejado completamente de la maldad, que hay un abismo entre la oscuridad y el pecado y su ser, porque Dios es santo. Él es sin mancha, en Él no hay ninguna sombra más mínima, por pequeña que sea, de oscuridad. Nuestro Dios es completamente luz. Y esa verdad de este atributo de Dios hace que Él se aire contra el pecado. Si nosotros quisiéramos anular la justicia de Dios, entonces lo que se vería afectado del carácter de Dios es su santidad. Porque tendríamos un Dios que no hace juicio por el pecado. A Dios no le interesa el pecado, como ellos llegaron a pensar. A este Dios no le importa. Hasta quizá ellos podrían pensar, hasta este Dios se recrea con nuestra maldad. Y ese es el gran asunto serio. Así que tenemos que afirmar el hecho de que Dios siempre juzga el pecado del hombre. Él no pasa por alto la maldad, como dice su palabra. Ahora pensemos en lo siguiente. Si nosotros que somos pecadores, ¿usted cree que es un pecador? ¿Una pecadora? Espero que sí. Pero si nosotros que somos pecadores nos indignamos con la injusticia, es decir, cuando tú ves que a un niño es abusado, que es maltratado, cuando tú ves que una mujer es violentada, cuando tú ves que hay corrupción, y si eso te indigna en tu corazón, piensa en esto: ¿cuánto más se indigna el Dios que es completa e infinitamente santo? Algunos autores hablan de que la ira de Dios tiene que ver con una disposición permanente de Él para hacer juicio y hacer justicia. No es que Dios reacciona en un momento a otro, no es que Dios se levantó airado hoy, no, es la disposición de Dios permanentemente a responder al mal por su santidad, por lo que Él es y el rechazo que tiene hacia el pecado. Así que este es el carácter de nuestro Dios. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero por ejemplo el Salmo 103 en el verso 8 dice: Dios es lento para la ira
y grande en misericordia. Amén, ¿cierto? Amén. Pero mira que este verso dice lento, no dice que no se aira, es lento. Ahora también dice que es grande en misericordia, es decir, que Dios extiende su bondad permanentemente sobre los hombres, pero que llega un momento en el que Dios decide ejecutar con su ira el juicio santo. Ahora, por ejemplo, en el Salmo 94, esta es una afirmación y una realidad que el salmista cree. Miren, por ejemplo, en el versículo 13, en la parte segunda, parte B, dice, hasta que se cabe una fosa para el impío. Este que escribió este salmo, que no sabemos quién es, pero que escribió este salmo, tiene la certeza de que un día se cavará la tumba del impío. Es decir, él sabe que un día habrá juicio. Pero miren cómo también termina nuestro salmo, el verso 23. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. Y mire cómo cierra. El Señor, nuestro Dios, ¿qué? Los destruirá. Él no tiene duda de eso. Él sabe que el juicio de Dios es cierto. Ahora, muy seguramente, el salmista tiene esta certeza en su corazón por lo que conoce de Dios, por lo que sabe en la historia. Nosotros tenemos el privilegio de ver la historia más completa, ¿no? Porque podemos ver la revelación completa del Señor. Pero seguramente él miraba hacia atrás en Israel desde el comienzo de la creación y él podía decir, Dios es un Dios que hace juicio, porque Él es un juez justo. Así que déjenme mostrarles rápidamente cómo se aprecia eso en toda la Escritura. En Génesis, por ejemplo, nos habla de Adán y Eva, los primeros hombres, primer hombre y primera mujer que habitaron este planeta Tierra. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos fueron separados de la presencia de Dios, sacados del jardín, ¿verdad? Dice que a partir de ese momento la muerte vino a estar en medio de ellos, pero además se multiplicaron los dolores de parto para la mujer. El hombre tenía que trabajar fuertemente, arduamente. La tierra fue afectada. La relación entre el hombre y Dios se quebró. La relación entre el hombre y la mujer se dañó. Dios juzgó el pecado de Adán y de Eva. Pero más adelante también apreciamos que cuando Noé vivió con su familia, el mundo que rodeaba a Noé, ¿cómo era? Un mundo corrompido, malo, hasta el punto que dice en el capítulo 6 de Génesis que la maldad de los hombres era tal punto que Dios sintió pesar de haber creado al hombre. Y lo que Dios hizo en aquel momento fue separar a Noé porque ellos hallaron gracia delante de Dios, pero ¿qué pasó con todo el resto de la humanidad? Fueron destruidos en el diluvio. Ese es el juicio justo de Dios. Y recuerden también ustedes lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan ustedes cómo murieron todos esos hombres y mujeres? Por el fuego y el azufre. Los egipcios, que fueron opresores del pueblo de Israel, tuvieron que soportar la dureza de la mano de Dios cuando Dios les envió 10 plagas en Éxodo. Pero después, cuando sus ejércitos quedaron sepultados en el mar y Dios sentenció juicio contra ellos, esta es la ira, ese es el juicio santo del Señor. Pero el pueblo de Dios también experimentó el juicio de Él. Recuerden cuando el pueblo del Señor esperaba que Moisés bajara a la montaña y Moisés no bajaba. Y entonces se desesperaron y ellos dijeron, hagamos un Dios. Y crearon un becerro de oro y comenzaron a rendirle culto y adoración. Y le dijeron al pueblo, pueblo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Ellos crearon una imagen de Dios. Y cuando Moisés bajó, dice que los levitas mataron a miles de ellos a espada, porque Dios trajo juicio sobre ellos. Pero el mismo pueblo experimentó la justicia de Dios cuando ellos se rebelaron contra Dios en el desierto y murmuraron contra Dios y desconfiaron de su palabra y hablaron en contra de Moisés y de Aarón. ¿Y recuerdan lo que pasó a la primera generación? Fue sepultada en el desierto. Nunca pudieron ver la tierra prometida. Pero el mismo Israel, el mismo pueblo, luego en su infidelidad, cuando adoraron a otros dioses, Dios los entregó en manos de otras naciones y tuvieron que ser esclavos y cautivos en tierra ajena, porque Dios aplicó su juicio sobre ellos. Ahora, ustedes dirán, bueno, eso es cosa del Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley, bajo el pacto. Permítanme mostrarles algo del Nuevo Testamento.
En Hechos nos dice que los judíos recibieron juicio por rechazar a Cristo. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de ellos? Que cuando mintieron al Señor murieron inmediatamente. Juicio de Dios por mentir a Dios. Herodes por su orgullo murió trágicamente, eso lo relata Hechos, por su arrogancia y por no dar la gloria a Dios. Los cristianos de la iglesia de Corinto, a la que Pablo les escribe, fueron afligidos con enfermedades por ser groseramente irreverentes al tomar la cena del Señor. Aún dice la palabra en 1 Corintios 11 que muchos murieron también por esta razón. Así que juicio de Dios no es solamente en el Antiguo Testamento, también es en el Nuevo Testamento. No podemos pensar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Hemos de pensar que la gracia es de Génesis a Apocalipsis, pero también el juicio de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Y todo el Nuevo Testamento está dominado por una certeza, y es esta: un día, todos nosotros vamos a comparecer delante de la presencia del Señor. En Hechos 17, verso 31, Pablo escribió lo siguiente, o en la predicación allí él dijo lo siguiente: Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, y ese es Cristo. Pero también en Hebreos 9:27, quizás ustedes lo conocen, que dice que está establecido esto para todos los hombres, que mueran una vez, o dice más bien una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. El juicio, por supuesto que esta es la realidad. Hermanos, todo esto que hemos acabado de describir es una muestra clara del juicio de nuestro Dios. Este es el carácter al que el salmista está apelando cuando dice: Señor, Dios de las venganzas, resplandece. Él sabe que Dios hace juicio. Así que para lo que muchos debería ser motivo de terror y de pánico, porque así debería serlo. Piensa estar, como la palabra también dice, qué cosa más terrible es caer en manos de un Dios airado. Esto tiene que producirnos temblor. Es decir, si no nos produce temblor, si no nos produce nada en el corazón, hermanos, ¿qué nos puede producir? Este es el Dios Santo. Y tenemos que pensar en esto, porque también lo otro es que para el pueblo de Dios tiene que convertirse en el consuelo esperanzador de que Dios sí hace justicia en medio de la maldad. Cuando vemos lo que sucede en nuestro mundo, vemos lo que pasa y el mundo que ignora a Dios, podemos descansar. Dios hará juicio. La pregunta, por eso el salmista, es ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta no es ¿harás justicia, Señor? No. Es ¿hasta cuándo? Porque lo que estamos esperando es el cuándo, pero tenemos la certeza. Así que uno también tiene que pensar que a la luz de esto, nosotros como hijos de Dios deberíamos indignarnos también por el mal. Digamos que no es la razón por la que simplemente alguien me hizo algo a mí, entonces yo estoy airado. No, es en razón a que lo que sucede en este mundo que quiere taparle la boca a Dios es que ofende al Dios que tú y yo amamos profundamente y al Dios que adoramos. Piensa, por ejemplo, y hablaba estos días con una mamá que me decía: no, es que cuando se meten con mis hijos, mejor dicho, yo me transformo. ¿Y por qué sucede eso? ¿O qué pasa cuando hablan mal de tu mamá? O de un hijo, o de un hermano, de alguien que tú quieres. ¿Por qué hay ese enojo? Porque es alguien a quien tú amas verdaderamente. Y lo que el salmista está notando aquí es justamente también esta realidad. Es que nosotros hemos de indignarnos con el mal que presenciamos. Uno de los graves peligros, y digamos con tristeza uno puede ver, es que muchas veces los creyentes se recrean con la maldad. Y se deleitan en la maldad. Y se ríen de lo que otros hacen. Y hemos de percatarnos seriamente que nuestro Dios es un Dios que está siendo ofendido por el pecado, y es un Dios que aguarda su juicio, pero es un Dios que traerá su juicio. Así que el Señor nos ayude a apreciar este atributo con mucha seriedad y mucho detenimiento a la luz de la palabra del Señor. Bien,
Lo que también encontramos en este salmo como respuesta a la injusticia y la opresión es esta otra afirmación. Y esta afirmación dice lo siguiente: Dios conoce a todos y todo lo que sucede. Ustedes se han visto de pronto observados por esas cámaras que ahora hay de seguridad. Yo recuerdo la primera vez que yo vi una cámara de seguridad que me perseguía. No sé si ustedes han visto esa tecnología o esas cámaras. Esas cámaras que uno va caminando y ya lo van siguiendo a uno, ¿cierto? Y la primera vez que yo descubrí eso, que fue por accidente, yo vi la cámara ahí, cuando yo me moví, yo vi que algo se movió, y entonces me percaté que la cámara me estaba mirando fijamente. Entonces yo me moví para el otro lado y la cámara estaba siguiéndome. Y la verdad, yo me sentí tan intimidado en ese momento, porque yo dije, ¿quién me está observando? ¿Quién me está observando? Esta idea de uno sentirse con los ojos encima. No sé cómo se sienten ustedes. De pronto uno se va acostumbrando a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, toda esta idea de las cámaras que se ponen en diferentes lugares y esos letreros que aparecen, ¿no? Que dice, este lugar está siendo monitoreado. ¿Cuál es la intención de eso? ¿Qué es lo que busca un letrero como ese? Es cuidado. Cuidado lo que hace. Cuidado cómo se comporta en este lugar, porque hay ojos que lo están observando. O como cuando uno recibe esas llamadas telefónicas a las empresas que le dice, esta llamada está siendo grabada y monitoreada. Y uno ya sabe que lo que va a decir después tiene que decirlo con mucho cuidado, porque eso va a quedar grabado y algún día alguien lo puede revisar, ¿no? Así que esta idea, digamos, de que los ojos están puestos sobre nosotros nos intimida de alguna manera. Y yo creo que el engaño más grande que nos hacemos nosotros es que pensamos que podemos escondernos fácilmente de los hombres. Sí, bueno, sí, pero llegar a pensar que podemos escondernos de Dios. Y esto es la argumentación lógica que hace el salmista de los versos 8 al 11. Si tú te das cuenta, lo que él está diciendo es esto, y por eso los llama torpes, necios, y como que los exhorta. ¿Ustedes cuándo van a entender esto? Y lo que él está haciendo es lo siguiente: si Dios es el Dios que da vida, entonces consecuentemente Dios es el Dios que tiene vida, ¿cierto? Es lógico. Si Dios crea en los ojos, si Dios crea el oído, entonces ese Dios que crea es un Dios que tiene vida en sí mismo. Ahora noten ustedes que el Salmo no dice, ¿acaso no oye el que dio forma al ojo? Debería decir, o podríamos pensar que debe decir, ¿no tiene acaso ojo? Pero no dice eso. Dice, ¿acaso no ve? Ustedes recuerdan de pronto que en el Salmo 115 se habla de los ídolos. Y en ese texto dice que los ídolos tienen ¿qué? Ojos, pero no ven. Oído, pero no oyen. Manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden caminar. Así que esos dioses sí tenían esas cosas, pero no tenían vida. Por eso el salmista aquí lo que atribuye a Dios no es el órgano en sí, sino es la acción como tal, que da muestra de que este Dios que nosotros adoramos es el Dios que tiene vida. Es el Dios que oye, es el Dios que ve y es el Dios que conoce. Y podríamos afirmar y decir lo siguiente: Dios todo lo conoce, todo lo sabe, Él todo lo ve. No hay secreto para nuestro Dios. No hay lugar en el universo entero en el que Él no esté presente. Aún la oscuridad más densa y profunda es tan clara a sus ojos como la luz del día. No hay movimiento en el universo que Él no detecte. Sus ojos no parpadean. No hay rincón más estrecho y pequeño que Dios no conozca. No hay susurro del hombre que Él no escuche. No hay pensamiento más íntimo que escape a su conocimiento. Atentos están sus ojos, atentos sus oídos. Se pasea en medio del universo y en la vida interior de los hombres para ver y escuchar. Este, queridos hermanos, es nuestro Dios. Yo no sé qué te produce a ti eso, pero yo creo que nosotros necesitamos tener presente esta verdad todos los días
y a cada momento en nuestra vida. ¿Tú te imaginas que si tuviéramos esto presente permanentemente en nuestra vida, cómo viviríamos nosotros? ¿Cómo serían nuestros tiempos de privacidad, por ejemplo? Nuestros tiempos de soledad. ¿A qué pensamientos le daríamos cabida a nuestra mente y a qué no? Es decir, si nosotros tan solo trajéramos a nuestra mente de vez en cuando esta idea de que Dios todo lo conoce y que Dios todo lo sabe. Que aun cuando podemos escondernos de los hombres, de nuestras esposas, hijos, padres, hermanos, aun lo que hagamos pensando aquí nadie me puede ver, tienes que recordar en ese momento que si hay alguien ahí, hay alguien que te está viendo y que te está conociendo, y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Por eso el salmista dijo, ¿a dónde podría huir, Señor, de tu espíritu? Si yo subiera más arriba a los cielos, allí estás tú. Si bajara a lo más profundo, allí estás tú. Si me fuera a los extremos de la tierra, allí estás tú. Él se ve acorralado por Dios. Él dice, ¿a dónde me podría ir? De tal manera que no esté tu presencia. Y su conclusión es, a ninguna parte, a ningún lugar. Siempre Dios está presente. Ahora miren que en estos dos puntos que hemos mencionado está toda esta idea de quién es Dios, quién es Dios. Y esto debe producirnos un doble efecto en nuestra vida. En primer lugar, tiene que llevarnos a descansar ante lo que vemos afuera, la injusticia, la opresión, la maldad. Ver y pensar que Dios está actuando, que Dios ve, que Dios es justo. Pero el segundo efecto que debe producir en nuestra vida es este, un temor reverente. Es que, hermanos, nosotros necesitamos saber delante de quién estamos. ¿Quién es este Dios al que adoramos? Porque a veces nos acostumbramos a venir y a adorar a Dios y decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿Estás consciente del Dios al que estás adorando? ¿Estás consciente que ese es el Dios que te sigue donde tú vas, que te ve donde tú estás, que conoce tus pensamientos, que sabe tus acciones? No podemos pasar por alto ni burlarnos de nuestro Dios. Y aunque tú piensas que podemos burlarnos de Dios, recuerda, este es el Dios de toda gracia y misericordia, pero es el Dios que se aira y que trae juicio. Bien, hasta ahí estas dos ideas. Dios le pertenece la venganza y también esta idea de que Dios todo lo sabe. Pero en tercer lugar, esta otra afirmación que tenemos en este salmo. La verdadera felicidad está disponible en medio de la injusticia y la opresión. En medio de este escenario aparece el verso número 2, así que por favor miren el verso 12 conmigo. Bienaventurado el hombre. Y uno piensa, bueno, ¿cómo es que hay una bienaventuranza en un escenario de tanto dolor, de tanta aflicción? Pero así es la verdad, y la razón es por esta, porque el salmista se está viendo a sí mismo como alguien a quien Dios está corrigiendo, Dios está reprendiendo, Dios está disciplinando, Dios está instruyendo. Es decir, aquellos que están siendo tratados amorosamente por Dios. Y tenemos que, digamos, como decir lo siguiente para entender estas dos ideas que se juntan acá. Y es que en este salmo, las cosas que atacan la fe y que amenazan nuestra vida con producir desesperación, angustia, aflicción, a la vez son las mismas escenarios o situaciones que se convierten en oportunidades para adorar y alabar a nuestro Dios, que es lo que ocurre muchas veces en los salmos, que uno encuentra que el salmista entra afligido completamente. ¿Y cómo sale? Reconociendo quién es Dios, porque lo que sucede cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios no es que Dios está cambiando, Él es inmutable, pero quienes realmente estamos siendo transformados somos nosotros. Esta es la razón por la que Él puede ahora decir, bienaventurado, Dios está haciendo algo con esto. Y es lo que también trae el consuelo y el descanso para nuestras vidas. Que Dios en estas situaciones de injusticia y de opresión está tratando nuestro corazón.
que aún estas realidades tan difíciles, Él las está usando para afirmar su palabra en nosotros y para que le conozcamos mejor. En otras palabras, Dios no está inactivo, como piensan los impíos y los injustos. Mira el verso 14, por favor, y esta promesa tan linda que nos hace el Señor aquí. Si tú tienes tu Biblia, quisiera subrayarlo porque me parece hermoso. Dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Esta es la belleza que nos hacen las promesas del Señor, que Él está con nosotros, que mientras esperamos el juicio de Dios, Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él no nos deja, Él no nos suelta, Él está con nosotros. Y esta es la verdadera bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa dichoso, verdaderamente feliz. Y es aquí donde se desprende esta idea de que la verdadera felicidad está disponible aún en estos momentos. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad no es la ausencia del conflicto. La verdadera felicidad no es la ausencia del dolor. No es en ningún momento la ausencia de la aflicción, de la injusticia. De ningún momento es esta idea. De hecho, ir en busca de un bienestar absoluto ahora, aquí, es ir en contra de la corriente. Pensar que aquí todo va a ser color de rosas y perfecto es estrellarnos contra el mundo. Por eso la verdadera felicidad radica en estar en y con Cristo. Esta es la verdadera felicidad. Por eso Él dice, esto es lo que me sostiene a mí, esto es lo que me afirma, saber que Dios está conmigo, que esta situación difícil que estoy experimentando y viviendo es la misma situación que Dios está usando para hacer algo en mi vida. Que esta injusticia, este dolor, esta aflicción, esta amargura, esto que estoy viviendo es el mismo instrumento de Dios para tratar conmigo, para moldearme a mí, para hacerme conforme a la imagen de Cristo. Y eso ya de por sí debería traernos gozo, pero especialmente saber y entender que Dios está con nosotros todo el tiempo, en todo momento. Por eso alguien escribió esto: hay descanso del mal, incluso en el mal, si entendemos el propósito del mal. Y lo que apreciamos en los salmos es justamente eso. Muchas veces, hermanos, en los salmos ustedes no encuentran la respuesta de Dios. No obtuvieron lo que querían. Pero es que hay algo más allá de eso. Es lo que produce el corazón, es lo que hay en el corazón. Es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida. Y eso es, en últimas, lo más importante. Así que ahí está la felicidad y sí podemos ser bienaventurados en medio de la aflicción. Por último, esta otra afirmación, y es que encontramos aquí en los versos 17 en adelante. El Señor puede ser buscado en tiempos de injusticia y en tiempos de opresión. Miren conmigo, por favor, versos 17 en adelante. Mira, si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. La experiencia del salmista es esta. La experiencia de él es que él puede correr al Señor. Es que él puede ir a Dios. Es que él puede presentar su queja, su oración, su súplica a Él. Y esto es verdaderamente maravilloso. Cuando pensamos en el Dios que tenemos, el Dios juez justo, y pensamos que aquellos que estamos en Cristo, que hemos creído en Él, podemos venir ante Él en completa libertad y confianza, esto es maravilloso. Ese es el regalo que nos otorga nuestro Dios a nosotros, como dice Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero mira esa palabra, confiadamente, como el niño que se acerca a su padre, con toda tranquilidad, porque es su papá. Y esto es lo que nos otorga el Evangelio, que tú y yo podemos ir en busca de nuestro Señor y en estos tiempos clamar y rogar a Él por lo que solamente Él puede hacer. Mira el verso 19. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí. Yo me puse a pensar en este verso.
y esta idea de cuando vienen las preguntas a nuestra vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Qué es todo esto que nos está sucediendo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Y no les ha pasado a ustedes que aumentan las inquietudes en el corazón? Y los interrogantes en el corazón y las dudas en el corazón. Ahora, nota lo siguiente. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí. Ahora, note que el verso no dice, entonces tú me respondes las inquietudes. No dice eso. Mira lo que dice. Tus consuelos deleitan mi alma. Hermanos, esto es precioso del Señor. Porque es como que Dios nos toma en sus brazos y nos dice, aquí estoy yo. Y nos extiende sus manos para consolarnos. Cuando Él dice, yo sé que no entiendes lo que estoy haciendo. Es como cuando llevamos a nuestros niños pequeñitos a las vacunas, ¿se acuerdan? Y los niños pataleaban y lloraban, y después de que les aplicaban la vacuna, que uno como padre casi que, mejor dicho, estaba terriblemente por dentro, uno tratando pues de ser fuerte y por dentro estaba llorando. Pero después de que el niño sale de esa vacuna y está llorando, ¿qué hace uno como padre? ¿Le explicas para qué son las vacunas y le das un discurso? No, él no lo va a entender. Lo único que hacemos es tomar a este niño y ponerlo en nuestro regazo para darle consuelo. Y saben, yo creo que muchas veces lo que Dios quiere con nosotros, Él nos va a decir, no entiendes lo que estoy haciendo y no lo vas a entender. Saben, muchas veces nosotros no vamos a poder dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquel? ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Por qué esto? Y quizá nunca vamos a tener respuestas aquí. Pero lo que sí nos promete el Señor es, yo te daré consuelo. Y el salmista dijo, este consuelo es, dice él, deleite para mi alma. Yo creo que él podría pensar, si aún Dios me respondiera todas las preguntas, no hay nada tan dulce y especial como poder encontrar este deleite en el Señor. Porque en últimas también tú y yo estamos reconociendo que Él es Dios. Y nosotros apenas somos sus criaturas, sus hijos. Así que este es el Dios al que tú y yo podemos dirigirnos, al que podemos clamar y esperar. Por eso el verso 22 dice, pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, verso 6, que por nada estén angustiados ni afanosos, sino antes bien, dice Pablo, presenten todas sus peticiones delante del Señor con acción de ruego y súplica. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, conviertan su aflicción o traduzcan su queja, su dolor, su frustración, tradúzcanla en oraciones a Dios. Pero recuerden que en ese texto también dice, ¿y qué? ¿Y que Dios va a hacer lo que decimos? ¿Y que Dios va a responder a todas nuestras peticiones? No, dice, y el Dios de paz nos va a guardar y nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestra mente en Cristo Jesús. Porque no hay mayor dicha, hermanos, que sentirnos en casa cuando venimos a la presencia de nuestro Señor. Así que ahí está estas 4 respuestas a la injusticia y a la opresión. Déjenme concluir con lo siguiente. En este salmo, como en otros salmos, hay estas ideas de, Señor, dale su merecido a los soberbios. De pronto ustedes han escuchado también otros salmos que dice, Señor, destrúyelos, quiebran los dientes, que mueran, que no quede ni uno vivo. Y uno se dice, ¿y uno cómo ora esas? Uno dice, yo no cómo lee esos salmos, ¿cierto? ¿Cómo hace uno? Y es una lucha que tenemos. Pero una explicación que nos puede ayudar para entender estos salmos y por qué claman así, es porque debemos saber que estos salmos, que son imprecatorios, quiere decir que desean el mal o procuran, o están clamando a Dios por el mal de quien ha hecho el mal, están dados o se escriben en el contexto en el que Dios está en un pacto con el pueblo de Israel.
Y este pacto de Dios con el pueblo de Israel hace que Dios ha establecido que Israel es instrumento en sus manos para juicio a las naciones. Esa es la razón por la cual ustedes ven muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios peleaba por Israel y que Dios salía a la batalla con Israel y que los enemigos de Israel eran vencidos y derrotados por la mano del Señor. Y es porque Dios estaba juzgando a las naciones a través de las manos del ejército y del pueblo de Israel. Ahora, esa es la lucha que vivía el Antiguo Testamento. Por supuesto, esta lucha continúa. Con la venida de Cristo, la guerra ahora es principalmente, como dice Efesios capítulo 6, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una oposición, hay por supuesto el mal que ofende y el que Dios sigue rechazando. Pero tenemos que pensar en lo siguiente, queridos, con respecto a esto. Y es esto. Nosotros, tú y yo, éramos enemigos de Dios. Y este es el punto acá, miren. Cuando leemos estos salmos y vemos estas imprecaciones, este deseo de mal, en últimas, quienes deberían recibir la justa ira de Dios y el juicio de Dios, ¿sabes quiénes eran? Nosotros. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Si nosotros clamáramos a Dios que erradique la maldad de este mundo, ¿a quién tendría que erradicar primeramente el Señor? A nosotros, por nuestra maldad y por nuestra corrupción. Así que lo que Dios hace es que Dios trae a su Hijo Jesús. Y en la cruz convergen dos asuntos. Converge la justicia de Dios, la ira de Dios, pero también está allí presente la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, el acto de justicia se da en el escenario del más acto de mayor injusticia, el justo pagando por los injustos. Pero en este acto es que Dios descarga la ira que Él tiene contra el pecado. Es que la maldad ha producido en Dios esta disposición a juzgar el mal permanentemente. Y por eso es que Jesús, cuando está en la cruz, dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mientras todos los mártires que hemos escuchado y que sabemos, hombres y mujeres creyentes del primer siglo que fueron devorados por leones, que fueron quemados vivos, que fueron maltratados, apedreados, pudieron ser asistidos por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de Esteban cuando siendo apedreado? Que dice que él vio esta escalera y al Hijo del Hombre. Él estaba siendo asistido en ese momento por la obra del Señor, por su misericordia que lo estaba fortaleciendo. Eso no ocurre con Jesús. Y lo que Dios hace con su propio Hijo es que cuando Él toma todo el pecado de nosotros, lo que Dios hace es apartarse de Él, rechazarlo completamente por su santidad. Y por eso es que Él puede experimentar que su Padre, quien había estado con Él todo momento, ahora Él puede decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí es cuando Dios, dándole la espalda a su Hijo, descarga la mayor expresión de ira que Él ha tenido por el pecado y la maldad de los hombres. Y entonces Cristo Jesús recibe todo el peso de la ira de su Padre para que nosotros, que hemos creído en el Señor, podamos disfrutar de la justicia de Jesús, de su cumplimiento de la ley, de su sometimiento al Padre, de una vida sin pecado. Y por eso es que tú y yo podemos venir a este lugar, y por eso es que tú y yo podemos adorar a nuestro Dios. Por eso, si tú estás aquí y tú no has tenido la oportunidad de arrepentirte en tu corazón, yo quiero decirte: mira, el juicio de Dios es real y es serio. Y tarde que temprano hemos de enfrentarnos a esta realidad. Y por eso, mientras hay tiempo, como dice la palabra del Señor, ven a Cristo en arrepentimiento y fe para reconocer tu pecado y tu maldad y reconocer que solamente Él puede salvarte y que solo en Él es que tú y yo somos librados de la justa ira de nuestro Dios. Bueno, hermanos, estas aplicaciones, un poco retomando estos 4 puntos.
En primer lugar, esta lucha que se nos da y que tú y yo estamos viviendo en este mundo, Pablo nos dice en Romanos 12, verso 19 lo siguiente: amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Duro, ¿no? Finalmente Pablo dice: no seas vencido por el mal, sino vence el bien con el mal. Así que esta es la forma en que somos llamados por el Evangelio a responder. Haz el bien para que libres así esa batalla contra el mal. No tomes venganza en tus propias manos. Yo sé que muchas veces somos tentados a eso, ¿no? A tomar venganza en nuestras manos, a no saludar, a no hablarle, a ignorar, tantas cosas. Pero da paso a la ira de Dios y deja eso al Señor. Lo que tú y yo tenemos que hacer por personas que son opresores contra nosotros es orar por ellos para que Dios obre salvación en sus vidas y hacer el bien. ¿Cómo puedes tú hacer el bien en medio del mal? En tu trabajo, en tu casa, no sé, los escenarios que Dios te da. ¿Cómo puedes tú obrar en bien? En segundo lugar, vive conscientemente de que Dios ve y conoce todo lo que tú piensas, todo lo que hablas y todo lo que haces. En otras palabras, vive bajo el temor reverente de Dios. Yo sabe que creo que a nosotros sí nos debería en algún momento temblar las piernas. Es decir, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Yo he contado esto y lo cuento rápidamente, pero siempre me ha quedado capturado a mi mente y me ayuda mucho a entenderlo. ¿Ustedes se acuerdan de la película Las Crónicas de Narnia? La primera, que los chicos quieren conocer a Aslan y toda la película gira en torno de querer conocer a Aslan, el gran león, el gran león. Y cada vez que se acerca más para conocerlo, la niña Lucy, que es la que va con este castor y que están llegando a conocerlo, entre más se va acercando a conocer a Aslan, comienza a tener miedo. Y como todo su momento de la película es yo quiero conocer a Aslan, pero cuando ya está llegando hacia Aslan, que ya está cerquita, ella dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero conocer a Aslan. Ya está embargada por el temor. Entonces esto le dice el castor a ella, ¿no? Porque ella le pregunta, ¿y será que él es peligroso? Y él le dice esto: por supuesto que es peligroso. Es que es un león. Es un león, por supuesto. Te puede devorar. Pero confía, él es bueno. Y yo creo que esas dos verdades nos deben acompañar permanentemente en nuestra vida. Así que busca al Señor en medio de la injusticia y la opresión, porque no hay dicha más grande que poder dirigir nuestras luchas y batallas al Dios que ha prometido no abandonarnos ni tampoco desamparar.